Buenos días, hermanos. Hoy vengo a testificar para darle la honra y la gloria a Dios el por qué, cómo yo llegué a esta iglesia. Yo vine a esta iglesia porque, vengo de una región muy azotada por la violencia, por los grupos armados de la ley, al margen de la ley. Allí, pues desde mi niñez, vi cómo a mi familia le quitaron todo. Vi también cómo mataban gente y todo esto, pero mi papá nos leía la Biblia siempre antes de acostarnos, nos contaba las historias de la Biblia y siempre nos decía, yo miraba a Dios y le decía a veces, cuando ya después de no tener nada y que íbamos a un pueblo, íbamos de una finca y descalzos, y yo desde mi niñez le decía a Dios, ¿Cuándo saldremos de todo esto? ¿Qué irá a hacer de nosotros? Y ya después de que esos grupos hicieran fila en nuestra familia, nos amenazaban con pistolas, con armas, y decían que cuando la menor de mi casa tuviera 12 años se nos llevaban a todos. Éramos 10 hermanos. Yo miraba cómo Dios hizo que esa finca se regalara, se vendiera así por poquito a esos grupos. Y papá se vino para el pueblo. Allí en el pueblo, desde mi juventud, duré 11 años y medio trabajando en la iglesia católica. Allí estuve siendo misionera, monja, de todas, pero de todas maneras no entendía muchas cosas que hacían allí, que mi corazón no las aceptaba. Ellos no entendían la Biblia como yo la entendía, y cada vez que me reunía con todos esos obispos y sacerdotes, solo decían que yo tenía el espíritu del ajá, no sabía qué era eso. Y no sé, decían, ellos no entendían la Biblia como yo la entendía. Allí estuve eso, después de ahí el Señor, yo sentía que me hablaba y me decía que me saliera de allí. Fue muy duro, salí y después duré 3 años andando de iglesias en iglesias, de lugares a lugares. Cuando compartía con esos pastores les decía qué iba a suceder ahí y así pasaba, sucedía, entonces me iban colocando en posiciones más altas, pero no me agradaba, y además yo sentía que a Dios no le agradaba eso. Un día desesperada en la noche oré a Dios y le dije que ya me llevara a la casa donde Él tenía que yo llegar, que ya no aguantaba más andando de lugar en lugar. Y entonces vi en el sueño una señora con un vestido marrón, muy bonita, muy elegante, y el Señor escuchaba su voz y me decía, ve y dile a esa señora que yo te mando y que le digas que en qué le puedes colaborar, que yo te he mandado, que yo, el Señor tu Dios, te he mandado para que le ayudes. Y fue así cuando un día yo vine y le comenté a una prima que está viviendo acá, y ella me dijo, vamos a un estudio bíblico. Cuando yo llegué acá, para sorpresa mía, esa señora del estudio bíblico era la hermana María Luisa y era la que yo había visto en mi sueño. Y cuando vi el estudio bíblico dije, wow, Dios, no puedo creer que en la tierra haya otra persona que entienda la Biblia como yo la entiendo, que la lea, que piense y la interprete así. Entonces me llenó de mucha alegría. Y eso fue un sábado. Al domingo siguiente vine acá a esta congregación y entonces escuché los testimonios de las personas y dije, Dios, wow, a estas personas les sucede lo que a mí me sucede. A estas personas también creen en un Dios vivo y real, que es verdadero. Porque yo digo que solo Él fue mi psicólogo para poder superar todas esas cosas desde mi infancia. Y esa vez el Señor tal me decía que lo que le pidiera me lo concedía. Yo le pedí para que unos familiares míos también le conocieran y le vieran a la iglesia. Y es así, Señor,
como ellas han llegado, ya he tenido que compartir. También el Señor me decía que iba a conocer más de su obra, y es así como estos domingos pasados he ido a otras congregaciones, a otras obras de acá, de esta misma iglesia, la de Flores, en Engativá, en Fontibón, y he mirado la grandeza de Dios. Entonces me siento muy alegre de haber llegado a la casa. Esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre.